te confundas, si presionas me rayo. Pero si dejo que me hundas, que me parta un rayo. Ser bueno sale caro, ya me han dado 1000 veces el palo, pero todo ese mal karma te lo regalo. Yo prefiero dormir que cargar ese peso, y me alejo de ti con un abrazo y un beso. Voy a cuidar de mí, es lo que aprendí a base de golpes. El cerebro recuerda sus pasos, aunque sean torpes. Cuando estás oscuro, oscuros como todo lo ves. Después mejora, si no es tan grande la bola, ¿no crees? Si no sabes qué hacer, vuelve al punto de partida. Que no importa tanto el punto, importa las partidas. Para ti la vida, party time. Escapa del que paraliza, para analizar, para y respira. No es darle vueltas, ni es estar de vueltas. Volver, buscar el centro, desde dentro siempre puedo. Volver por las mismas calles, volver a rincones donde nos hicimos bien. Pequeños detalles de ayer, suelos donde suelo. Volver, viejas amistades, volver a rincones donde nos tratamos bien. Aunque todo falle, lo sé, siempre queda donde volver. ¿Cuántas veces aprendo a estar triste? Me dijiste acariciando cicatrices. He vuelto donde nos comimos abocados la tarde, pa' seguir por la noche rebotando en los bares. Y otra vez este mes me estremezco, establezco un centro estable cuando vuelven vuelcos. Pa' ganarle la batalla a la ansiedad, un recuerdo recurrente que me trae paz. Todos tenemos ese rincón escondido donde acudimos dolidos a pasar el bajón. Cuando la mente nos lanza SOS en pos del sosiego para entrar en razón. He vuelto a conciliarme, he vuelto a conocerme, a reencontrarme en estos lares en los que supimos ser lo que hoy somos, lo que aprendimos, sin miedo al camino, porque sabemos que siempre podremos volver por las mismas calles, volver a rincones donde nos hicimos bien. Pequeños detalles de ayer, suelos donde suelo. Volver, viejas amistades, volver a rincones donde nos tratamos bien. Aunque todo falle, lo sé, siempre queda donde volver. Volver a los instantes donde todo daba igual. Volver a los lugares donde obtuve paz mental. Al estado fetal de la conciencia. A reconciliarme con mi esencia. Porque el tiempo cambió maneras, hábitos y cuerpos. Por eso ya solo veo verdad en los recuerdos proyectados en la mente con la nuca sobre el césped. Si el amor es un lugar, quiero ser siempre su huésped. Y vagar eternamente en las victorias que vivimos. Éxitos, sitios construidos que jamás nos quitarán. Punto al que acudir si ando sin ánimo. Sinónimo en el tiempo que siento como un diván. Porque ya pasé por eso, el peso de la experiencia me hizo fuerte. Si necesito verte, si no me viene a ver nunca la suerte. Si no encuentro sentido, si me pierdo en el camino, siempre puedo volver por las mismas calles, volver a rincones donde nos hicimos bien. Pequeños detalles de ayer, suelos donde suelo. Volver, viejas amistades, volver a rincones donde nos tratamos bien. Aunque todo falle, lo sé, siempre queda donde volver. He vuelto a conciliarme en parte, he vuelto a conocerme, a reencontrarme en estos lares en los que supimos Volver. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois moi boas noites a todo o mundo e moi benvidos a esta nova entrega do Bar La Cantina. Hoxe vai ser un programa un pouquiño diferente, como podedes ver, de momento aínda non está Darío, estamos
simplemente que xa lle dou paso a introdución ao señor Carlos de Inglaterra. Boas noites, que tal? Boa noite, Milito. Gran vitoria o sábado. Pasei moi ben no templo, como sempre, pero se encima é cun 3-0, pois imagínate o que aproveitamos a tarde, non? Si, xa cho dixen outro día, non? Fucheste perdendo, volviches gañando, pechaches un ciclo e abriches outro. Eso mismo, eso mismo. E a ver si somos capaces de, pois despois de darlle a volta á xeira negativa que levamos, pois de continuar a tendencia, pechar o 2024 por todo alto, cun bo resultado nun escenario tan importante como é o Ruta de la Plata. Pois sí, totalmente de acordo. Bueno, pois nada, o que vos estaba contando, non? Hoxe vamos ter así un programa un pouco diferente do que habituamos facer. Imos estruturalo de maneira que vamos estar Carlos e eu hasta máis ou menos as 9:30 facendo un pouquiño postpartido da victoria do sábado frente ao Real Unión de Irún. Logo vamos a facer unha previa rapidiña do próximo partido no Ruta da Plata contra o Zamora. E logo xa virá o noso convidado, que xa vos anunciamos polas redes sociais, Martín Solar estará con nós, charlaremos un ratiño aí como colofón do programa, e por último, pois darvos as novas da semana, como cada luns. Así que nada, hoxe que eu estou así un poquinho máis a modo de presentador, ti que volviches ao templo, contame un pouquiño as sensacións que tuveches e como viches o partido aí dentro do fondo, que xa me dixeches que o pasaches moi ben, pero bueno, que nos expliques un pouquiño como foi o tema. Sí, pois un partido que a priori se presentaba complicado, non? Pola racha que traíamos nós, o Irún tamén é certo que non viña no seu mellor momento da tempada, de feito penso que era o debut do novo adestrador, non? Bueno, xogara a semana pasada xa había debutado no banco como local contra o Vale. Pois logo non aplicaba iso de adestrador na Vitoria Segura. Pero aínda así, pois iba a ser un partido moi complicado para o entero e a pesar diso, pois penso que había motivos para optimismo, non? Eu de feito falando así con amigos e coñecidos antes do partido na previa, pois todos coincidíamos en que era unha magnífica tarde para pechar o 2024 no templo por todo alto, para sumar de 3 e volver a recuperar as boas sensacións. E así foi, o equipo saliu moi ben plantado, non? Con novidades no once titular, ben sexa ou digamos, non tanto por decisión técnica, pero quizáis si máis por as necesidades, non? Polas baixas en defensa, tanto por lesións como por outro tipo de motivos que tamén se van replicar agora en Zamora e que falaremos deso despois. Pois partía Berardochi e Tomi de titular no carril do 3, que fixo un partidazo recordando o seu debut naquela xa lonxana tarde de setembro de 2023 contra o Logroñés, con mesmo resultado, 3-0. E despois, pois arriba con Enol de titular en vez de Marcos Baselga. E nada, o Arenteiro saliu moi ben plantado, e o que estábamos falando, Milito e máis eu, antes facendo a recapitulación do sábado, que quizáis a grande diferencia, máis alá da xeración de oportunidades, foi de que quizáis fomos quen de, por fin, aproveitar a primeira que tuvemos. E mesmo é que non se lle pode nin chamar a primeira oportunidade, non, porque David Ferreiro inventouse ese disparo, puxo pola escadra 1-0, deunos moita tranquilidade e obviamente eso pois permitiunos dominar e controlar o partido como tiña planeado Raúl Jardiel. Jardiel comentaba en Sestao na rolda de prensa despois da última derrota que o que máis lle dolía ou o que máis lle fastidiaba era que realmente non puideron, polo menos na primeira parte, facer o xogo que tiñan planificado, ben sexa polo rival de enfrente ou polas condicións ou as inclemencias meteorolóxicas, e penso que o sábado sí que foi ese caso, non? Corenteiro tiña unha idea preconcebida moi clara, un plan de partido, e executouno a perfección. E despois o segundo, pois outra acción de David Ferreiro, que agora en vez de participar como goleador, como asistente, non? Era a mítica frase esta de Magic Johnson, unha canasta fai feliz a unha persoa, pero unha asistencia fai feliz a dúas.
o que dá Totalmente. é o goleador. É unha asistencia magnífica que desde o fondo, pois, ao mellor non se puido apreciar, ou eu non a puiden apreciar en todo o seu esplendor, pero o balón é milimetrado e Pascu diante do porteiro define e bate con moita calidade por debaixo das pernas do cancerbeiro británico, do Irún, pon o 2-0 e nada, partido moi encarrilado, Irún pois chegando con accións aisladas, pero sin cargar o dominio no xogo, e quizáis o que máis me gustou en tanto ao plantexamento táctico, e algo que falaremos despois nas notas, é que na segunda parte o equipo saliu ainda incluso máis enchufado que na primeira parte. Túvonos pasado algún que outro partido, recordo, por exemplo, o de Amorebieta, que nos fomos con vantaxa ao descanso, e despois na segunda parte costounos arrancar. Está claro que a consigna este sábado foi completamente diferente porque o equipo saliu como unha absoluta exhalación. Tuvo 3 ou 4 oportunidades ao comezo da segunda parte para facer o terceiro, e Tommy, que ao final é o goleador, ten unha oportunidade nunha xogada calcada o do gol, non? Por banda dereita e o lateral esquerdo incorporándose desde atrás, o que fala do planteamento ofensivo tan atractivo que puntualizaba o entrenador do Irún ao término do partido dos homes de Jardiel. Pois nada, aí 3-0 e de aí ao final, pois a pasar o partido, quizáis a noticia negativa nese aspecto foi a cartón amarelo a Jordan, non? Que Sí, cumple cumple ciclo ciclo. no Ruta de la Plata, polo tanto non poderá ser da partida. Digo que é unha mala nova porque é unha posición a do lateral dereito na que non temos moitos efectivos en xeral na defensa, pero quizás no lateral dereito. Xusto falábamos o último podcast, non? Aí ao final que dicíamos, bueno, que posición reforzamos, tal e cual, todos Falábamos coincidimos en dello. que o lateral dereito é o mismo, pero nada, penso que o equipo co 3-0 controlou moi ben a situación, non houbo aparente perigo do rival e nós pois realmente pois fomos xa entendo un pouco máis co freno de mau, o traballo xa estaba feito, era simplemente pois esperar a que o árbitro sinalase o final do partido e Vitorión que nos pon con 26 puntos que nos permite pechar un ano máxico no Templo nada, eu a título personal moi contento de ver que o equipo pois non saliu ca moral tocada despois desta racha bastante negativa de tres, sobre todo de dúas derrotas consecutivas, non? Nunca é fácil e no fútbol pois xa sabemos que o que se tarda en construir durante meses, despois podes ir ao garete en minutos, e é o mesmo, por moito que domines, pois ao final hai que meter a pelotiña, Arenteiro marca 3 goles e solo é a segunda vez en toda a tempada que marcamos máis de 2 goles nun partido, penso, outro a goleada Sí, contra a o goleada Nástic. contra o Nástic. Non, Sí, eu penso... Dime, digo dime, que dime. non digo que haxa problemas para marcar, pero sí que non somos un equipo que tenda a marcar digamos, moitos goles en No, cada no, partido. ni moito menos. E sobre todo, quizáis, tamén coincidiu con rachas, non? De non ter a Enol, de non ter a Baselga, os teus referentes ofensivos, que non se pode achacar a eso tampouco, porque o equipo seguía xerando ocasións, pero creo que outro día hubo dous momentos claves para min no partido. O primeiro é no minuto 10, cando Ferreiro fai esa obra de arte, que se o fai un xogador de calqueira outra liga estaría dándolle voltas ao mundo ese gol por todas as televisións, que é unha... A min pareceme super complicado, porque xa non é que veña dun centro directo, é que ademais rexeita un xogador do Irún dentro da área pequena e chega medio, por así decirlo, perdendo forza, non? Ese balón. Engancha ese balón coa esquerda que, bueno, que é música, que entra por toda a escadra e que fai caerse a Espiñedo. Penso que ese é un momento clave do partido porque, como ben diste, non é unha ocasión super clara de gol, que a fai clara Ferreiro, e penso que eso lle dá confianza e tranquilidade aos xogadores despois de vir de 5 partidos sen gañar,
2 derrotas consecutivas, e se xa saiu ben o equipo ao campo, creo que eso reforzou todavía máis o mensaxe que lle pudera dar Jardiel durante toda a semana e os continuos mensaxes que manda en cada rolda de prensa, non? De tranquilidade, de non analizar simplemente o resultado, de ver as cousas que se están facendo ben, do que se está xerando, e penso que eso reforzou a mensaxe de Jardiel. O segundo momento clave para min é que conseguimos con un 0 aguantar 2 ocasións bastante claras de gol do Irún, nesa cabalgada de Sergio Benito que detén Diego García, saca unha boa mão direita abaixo, e creo que é xusto no córner siguiente ou un pouco despois, unha doble acción de perigo que deixamos un pouquiño só a Ribeiro dentro da área, co calcaño remata, rexeita o balón, non sei se Diego, un xogador da defensa do Orenteiro, e no mesmo rexeite que lle chega a Rivero, pois para o balón Diego sen moitos problemas porque lle vai un pouquiño a él. Entonces, xusto despois, metemos o segundo gol de tranquilidade, outra sinalidade máis de Ferreiro. Eu non sei con que quedarme, sinceramente, Carlos. Non sei se quedarme co zapatazo ca esquerda ou con ese pase. O pase pareceme unha auténtica locura que non está ao alcance de calquera xogador, sinceramente. A estética do primeiro é incrível, non? Porque aparte Sí. de ser o que diste, que o balón lle chega moi mordido, el despois se engancha co exterior, que fai un efecto moi bonito cando se ve por detrás do balón dese golpeo clásico de exterior, pero mellor para os puristas tes razón, pódese quedar co pase porque é un pase magnífico, é un pase xusto ao espacio, Pascu vindo desde atrás, traballando moi ben o posible fora de xogo que podese haber, e Ferreiro fai ese pase con toda a intención. Sí, é que vai ca forza suficiente, non? Por así decilo. Que decíalo ti, non? Solo tuvo que dar un toque para que o balón acabara dentro. Eu, a verdade, esperaba un partido un pouco máis disputado neses primeiros minutos. Non creía que o Irún fora a regalar tanto o balón como creo que regalou. O mellor foi máis mérito do Arenteiro, non? De saber quitarlo. Tamén me sorprendeu que non salira con defensa de 5, saliu con defensa de 4. Non sei, a verdade é que me sorprendeu moito o plantexamento, como tamén me sorprendeu despois na rolda de prensa que aínda que chegou bastante cari acontecido Albert Carbó, penso que quitoulle moito ferro o partido feito polo seu equipo en Espiñedo. Penso que a verdade é que, salvo esas 2 ocasións puntuais do Irún, penso que o equipo vasco non levou moito perigo cara a porta de Diego García. Evidentemente, con 2-0, despois 3-0, é moi sinxelo de decir isto, pero bueno, creo que o Arenteiro, nun dos partidos máis tranquilos, ou dos máis tranquilos que se lle recorda nestes últimos tempos, tamén co tema do Nástic e algún outro máis, pois creo que é unha victoria de moita confianza, creo que é unha victoria que chega no momento óptimo nese último partido na casa, que evidentemente pois o mellor perder e non volver a disputar un partido ata 2025 faiche ter máis ansias, non, de conseguir esa victoria, e penso que vai vir moi ben para o partido do domingo como ben distí. Entonces, bueno, xa podemos ir falando un pouquiño do que foron as notas, a ver se non las preparan por aí, que hoxe temos aí un produtor na sombra, por así decilo. Bueno, hoxe é todos os días, non? Nós sabemos sí. que o produtor está moi cómodo aí entre bambalinas. Sí, Gustalle moito esa posición. Sabemos que lle gusta. Por certo, antes de que poña por aí, bueno, hai o primeiro mensaxe no chat. Boas noites, Lume, que esta semana teño que deitarme antes das 10 para estar descansado para o Panamá de Venezuela. Podemos facer un pouco de promoción, non? Do Panamá de Venezuela antes de eso. O Panamá Venezuela vai ser curioso. Todos sabemos, é casualidade, non? Porque na primeira edición supoño que a maior parte da xente que está vendo o programa conocerá o Panamá Venezuela, pero se non, para facer un resumo rápido, pois é unha rota do espírito da famosa Compostela París-Dakar, non? Que é basicamente ir por diversos bares, ao longo dun día organizámonos, facemos camisetas, facemos comida, facemos cena xuntos, e nada, imos tomando consumicións por 25 locais do pobo no Carballiño,
E nada, como acertamos a describilo hai un par de anos, pois é unha celebración da vida e das súas cousas, E non? das Sempre súas cuadra cousas. ou sempre intentamos facelo o terceiro sábado do 12º mes, polo tanto cuadra agora este sábado 21, penso que é. Sí, viernes 20, sábado Exacto. 21. Empezaremos ás 9 da mañá no Café Bar Panamá, o que se queira vir que veña, comeremos ao mediodía no Pendello, eso das 2, 2:30, 3 da tarde, chegaremos ao Venezuela a eso da medianoite, máis ou menos. Seremos uns cuantos, así que se andades pola calle e vedes así un grupo de xente xunta cantando e celebrando, haberá charangas tamén, Sí, animando sí. con música, pois non dubidedes en unirvos que ao final vai de eso, vai de pasalo ben, de estar cos amigos, cos coñecidos, incluso de coñecer xente nova, verdad, Milito? Que sempre se une xente que ao mellor Totalmente. sonache de vista, pero nunca chegache a falar con ele, e sempre o pasamos moi ben. Sí, sí, boas amizades surdiron no Panamá, Venezuela, destas que pensarías que son random, pero só se producen nun evento como este. Pois nada, hai quedadito para o sábado, pois eso, terceira edición do Panamá, Venezuela. Bueno, vamos cas notas, dalle aí, Darío, vamos pinchar, e bueno, pois vamos falar de... A ver, eu, para empezar, co tema do MVP, vai ser un pouco millor, non sei como chamalo, se contradictorio ou demais, porque claro, ves o partido de Ferreiro e claro, é difícil non poñelo como MVP, pero bueno, eu no MVP vou poñer a Tommy Berardochi, que a verdade que tal o partido que fixo o sábado, pois no contexto ademais que o fixo, porque evidentemente un xogador que xogou poucos minutos, que evidentemente o millor ten sido criticado moitas veces, incluso neste programa, pois o mellor Neste non sei. programa os primeiros, non? Incluso eu ao acabar o programa que estuven facendo o clip ese, non? Mentras falábamos e tal, que non o puiden pasar e despois subí na miña conta de Twitter e Si, houve polo fíxose medio menos viral, non? En Twitter adenteiro. 35.000 personas viron o clip e compartiuse moitas veces. Entón, Igual iso diulle aso bo de Tommy. eso é o que necesitamos, xente que teña esa raza, non? Esa forza interna. Pois eso, o que estaba comentando, eu penso que evidentemente o que fai Ferreiro outro día está ao alcance de moi poucos xogadores, para min é un xogador diferencial na categoría, xogador de outra categoría, como así o foi en antaño, pero penso que, xa che digo, polo contexto, pola garra, pola ambición, por non esconderse, por o bo partido que fixo en defensa, nunca se viu superado en ningún momento. Creo que Tommy merecio e esperemos e agardo, e sei que si vai ser deste modo, lle vai dar moral para que siga crecendo como xogador aquí en Espiñedo. Así que nada, para Tommy vai o MVP. Para esquecer, pois aquí creo, ostras, a quen lle puxen eu o para esquecer? Ostras, estou un pouco dubitativo ahora mismo. Non me acordo, é que era complexo darlle un para esquecer hoxe a alguén. Non sei se o me ten aí apuntado Darío, ora Estou fóiseme mirando, o Santo. que é Sergio Santos, Milito. Exacto, Sergio Santos, o lateral dereito do Irún, xa non me acordaba. Creo que espérase máis dese lateral, é un xogador que prometía bastante, salido da canteira do Castilla, do Real Madrid Castilla, e bueno, creo que outro día viuse moi superado, colleu tarxeta amarela moi pronto, creo que en ambos goles, ou casi por decirnos tres, queda un pouco sinalado, sobre todo no segundo, evidentemente, donde creo que deixa moito pasillo para o pase de Ferreiro, e creo que non foi o día do lateral dereito do Irún. Logo, no encordio creo que puxen a Aranzabe, se non me equivoco, non? Sí. Ou, sí, non? Me parece. Sí, Aranzabe. Aranzabe, para min, perdón,
Para min un dos millores xogadores do Irún, outro día creo que foi o que máis insistiu por esa banda esquerda, aínda que non lle saliron moito as cousas, pois creo que é un xogador que non se escondeu, que tentou xerar e que para min é do máis destacable do partido e, bueno, para min un dos mellores xogadores do Irún. E logo no Romerito, pois evidentemente, pois hoxe toca nota moi alta, non lle vou dar un 10 por unha sinxela razón. Eu sei que son moi pesado con este tema, pero creo que co 3-0 os cambios ou os trocos poidéronse facer un pouquiño antes, sobre todo no caso de Adrián Cruz Juncal ou no caso de Marquitos, pero bueno, quitolle medio punto simplemente por eso, nada máis. É un pouco a miña forma de ver o fútbol, penso que home, non é que digas que con un 3-0 o partido está finiquitado, pero bueno, en vez de facelo mellor no 82, que creo que foi cando deu entrada ese doble troco, pois o mellor darlle un 7, 10, 15 minutos niños máis, igual no minuto 70, pois era ben. E polo resto, pois pouco máis que engadir, máis que unha victoria de moito mérito, dando outra vez un golpe en riba da mesa para eses que o mellor dudaban deste equipo, é que aí seguimos na loita, sextos, seguimos soñando, como se suele decir. Eso mismo. Así que nada, douche paso, bueno, a ver que está aí un momentiño ocupado o señor Carlos, e dámoslle a paso. É o que ten a estar neste cara a cara. Sí, no, e aparte como me cuadra agora estar aquí na casa, aí é difícil xestionar ás veces estas cousas. Pero Notase que é a habitación da infancia, non? Na que creciches aí. a de toda a vida. Isto de volver a casa por Navidad ten estas cousas. O MVP xa, o que dixo Milito, non? O MVP perpetuo nesta temporada, xa non sei cantos leva en xeral dos tertulianos de por aquí, e en particular pola miña conta David Ferreiro, de Baños de Molgas, non? Vai outra vez un partidazo, non só porque claro, en partidos como o do sábado é máis fácil personalizar en xogadas aisladas, non? Que depende dese duende, dese golpe de xenialidade como o gol e asistencia, que son dúas xogadas que só che pode facer un xogador dun talento, dunha calidade como a de Ferreiro. Pero senón pola súa participación continua no xogo, entón, en xeral, tendo en conta a súa máis que recoñecida aptitude e as gañas esas coas que xoga, a súa actitude con C, pois é a mezcla perfecta pa tirar do equipo, non? Realmente fichouse para eso, imagínome, un xogador que viña de xogar na máis alta categoría do fútbol profesional español, sendo importante nos seus equipos, que o ano pasado fixo un temporadón co Málaga, que é un equipo que xoga, que ascende a segunda división, que ven a Clube Deportivo Orenteiro, e moitos podían pensar que o mellor viña aquí pois xa un pouco a baixar o pistón, non? Que a guardia un pouco máis baixa, non me escondo, eu penso que el, ao mellor, pois, el viña, ou pensaba que el podía vir con esa intención, pero nada máis lonxe da realidade, e esta primeira volta que leva facendo estes primeiros meses de competición son absolutamente incuestionables ata o punto de dicir que pode que estea sendo o mellor xogador non só do equipo, pero de toda a categoría, de toda a primeira federación. De feito, outro día, perdona que te corte, Carlos, pregúntalle iso mesmo, foi Romero de Paz, despois en rolda de prensa, se para esa xente, non, que pensaba que David podría chegar aquí un pouco nese retiro dourado de vir a casa e, bueno, facer o trámite, e el comentaba que non, que en absoluto, que el mentras as pernas e o corpo lle diran para xogar, que iba a estar o máximo nivel que poidera, e que el físicamente se topaba ben, e que bueno, aí estamos vendo o que está facendo. O que está físicamente ben é unha verdade como un templo, porque o tipo é o primeiro en que non se esconde para non só para ataque, non, que para correr para diante sempre é moi fácil. Nós cando xogábamos o fútbol tamén para atacar moi ben, pero despois o mellor cando tocaba baixar costábanos un pouquiño máis, pero Ferreiro a nivel defensivo tamén aporta
aporta cousas nesa primeira liña de presión tan característica de Jardiel e de Clube Deportivo Arenteiro, pois é unha peza importantísima. Eu xa che digo, a min do grupo 2 non suelo ver partidos, pero do grupo 1 do que teño visto é probablemente o xogador máis determinante para o seu equipo e o xogador de máis calidade da categoría, e para os seareiros do Arenteiro é un privilexio ter un xogador deste calibre e que siga durando así. Sí, quizáis os máis destacados poden ser estando el e Chacón, o millor, ou non sei, pouco máis se me ocorre decir. O mellor así algún na Ponferradina tamén. Estáme gustando Nin moito eso. últimamente, por Bueno, Alex exemplo, Costa. Alex Costa, Sí, que está moi sí, enchufado, pero bueno, é, digamos, un perfil máis atacante que depende máis sí, do do acerto gol. de cara ao gol, non? E o está tendo, Ferreiro, en ademais. cambio, Ferreiro non necesita eso para destacar. Pero bueno, moi ben. E quería mencionar tamén a Pascu, non? Terceiro gol da tempada para o dianteiro de Santa Pola, e bueno, un xogador que empezou, como aquí destacamos no VAR, sempre con moitas dúbidas, e que, bueno, pois pouco a pouco foise facendo co seu sitio no equipo. Diría que ainda non ten a titularidade garantida, non? Porque esa posición, Sí, bueno, non sei se se pode dicir así, pero esa posición é a que máis está rotando. Eso é sí, a do totalmente. atacante dese lado. Despois do resto do 11, pois case o podemos recitar de carreguilla. Pero bueno, outro gol de Pascu e nada, que lle virá moi ben para a moral o bo de Pascu. Para esquecer, aquí non teño ningún xogador que mencionar do Clube Deportivo Arenteiro, e do Irún, pois ao mellor coincido con Milito, non? En que ese lateral dereito estuvo moi blandiño, xusto no gol de Pascu, pois a parte de non tapar ben a espalda, despois está moi frouxo, non? Pascu faise forte e tal, pero pódese incluso argumentar que o defensa actúa aí de xeito bastante blando, pero bueno, non teño ningunha puntualización que facer, como tampouco teño puntualización que facer en Incordio, porque o recordo que me quedou do partido que as xogadas do Irún foron accións moi aisladas. Teño ahora así na memoria unha xogada, xa non recordo se foi penso que foi na primeira parte de Sergio Benito, un disparo Sí. que atalla ben Diego García abaixo, pero realmente o Irún non tuvo a súa mellor tarde, a pesar das declaracións do míster na rolda de prensa, que dixo que estaba, palabras textuais, contento, Sí. moi contento co que fixeron A mí sorprendeume moito, a seus, verdade. home, cun 3-0, pois é difícil irse contento. Por moito que saliran as cousas acordes ao plan que tú tiñas, non podes irte contento cunha derrota tan abultada, penso eu. Pero bueno, o mellor faino para protexer os xogadores. Non sabemos as motivacións tampouco do míster do Irún, e non nos compete tampouco meternos en berenjenais que tampouco sabemos eso Ni mesmo, moito non? menos, non. Xa nos dan bastante paus aquí como para buscar paus en Irún. Eso mesmo. Despois, Romerito, Jardiel, pois eu voulle dar a terceira nota máxima desta tempada. Dinlle un 10 despois da vitoria pola mínima contra o filial do Atleti en Espiñedo, que foi a primeira vitoria da tempada. Dinlle un 10 despois daquel victorión en Zubieta, e agora outro 10, xa non só porque digamos, pola vitoria tan abultada, senón sobre todo o que mencionaba antes na entradilla, no resumo do partido, porque con ese 2-0, con un resultado aparentemente favorable, a pesar da famosa trampa do 2-0 que suele decir o xornalista Enrique Ballester, que pode que teña razón, non? Porque con 2-0 pensas que xa tes o partido feito, pero despois marcanche un gol, a ti empezanche as dúbidas, o outro equipo ve que está aí pretiño e cambia moito a dinámica. Pois non sucumbimos ante a trampa do 2-0, e nesa segunda parte o equipo fixo, neses primeiros 10-15 minutos, un fútbol de moitísimo nivel, de moitísima intensidade, 3-4 oportunidades claras de non só de chegar moi profundo no campo rival, sino de acabar a xogada, que é algo que ao mellor estábanos custando un pouco máis, acabar con claridade. De feito, Tomi está a punto de marcar un gol tamén, nunha xogada moi parecida, e eso fala moito e ben de que sexa o lateral esquerdo que se plante con esa inercia no punto de penalti para rematar o balón, e
é casi o mellor cumprido que se lle pode dar ao plantexamento táctico do Arenteiro, algo que destacou o míster do Irún, a proposta atractiva dos nosos. Entón, pois é algo do que os entrenadores e os analistas dos outros equipos son plenamente conscientes, e iso é traballo deste corpo técnico, non só de Fardial, pero dos seus axudantes, de Casajús, de Roldán, do adestrador de porteiros. Bueno, non quero decir todos os nomes porque me vou esquecer ao final, pero o organigrama, o staff técnico, ao final todos son importantes, focalizados obviamente na figura do míster. Entón penso que realmente o traballo que leva feito nestes 4 meses, porque ou 5 meses, porque empezaron a traballar a mediados de xullo máis ou menos, é prácticamente insuperable. E nada, que siga así, e sobre todo que saquemos un bo resultado agora no Ruta de la Plata, que faremos agora unha previa rapidiña, non? Sí. Antes de pasar a previa, este Romerito, este dedo, Romerito, non sei, creo que tes aí unha conversación pendiente con Jardiel, según teño entendido, non? Por aí, non sei se tuve algo que ver este dedo hoxe. Si houvese falado con el, ao millor tiña que ver a miña nota, pero non, a última vez que falei con el foi en Tarazona, na rolda de prensa. Así que imagínate que lonxe queda aquelo xa. Igual o domingo en Zamora pode haber outro encontro. A miña intención é ir ao Ruta de la Plata porque é un escenario deses icónicos que nos permite ver o Arenteiro. Bueno, pois nada, vamos pasar rapidamente a previa, facer algo moi rapidiño e despois xa darlle paso ao noso convidado de hoxe. Así que nada, un poquinho de previa antes de esa entrevista. Steven fora loitando, Steven fora loitando, Steven fora loitando contra todo iso que me marcou. Agora volto tranquilo por todo aquilo que xa pasou. Lentiño deixo migallas polo camiño por onde vou. Respiro, volto, retiro que me salvo. Hey, para, deixa que te dé na cara. Unha luz tan rara, non tes que pensar en nada. Só busca lo que che agrada, sinta chamada da terra que temos herdada. Quero a maza ainda que este envenenada. Unha crianza na danza sagrada, vexo esperanza na súa mirada. Latexo da rúa mantense, non importa o que pensen. Boa liada na coru. Bueno, pois nada, xa estamos aquí de novo e eso, dito, vamos facer a mí unha previa moi rapidiña e moi escueta do que vai ser o próximo partido do domingo contra o Zamora, equipo que ven unha xeira un pouco negativa, 3 partidos seguidos en gañar, outro día cun pouco de polémica en Tarragona, onde o seu adestador Sabas se queixaba aí dunha xogada no tema do gol do Nasti, que bueno, veñen con necesidades o equipo castellano-leonés, pero bueno, nós vimos nun gran momento. Ahora mismo, despois desta victoria, pois creo que a confianza está reforzada. E, bueno, comentar así moi por encima do Zamora, que, bueno, teñen xogadores moi destacados. Eu vou destacar a 3 ou 4, como son José Carlos, que é un central moi experimentado, con moitos anos en segunda división, e que é totalmente indiscutible no centro da zaga. E logo, pois, destacar tamén a Quique Márquez, o xogador do Córdoba, un xogador con moita chegada de moito gol. Vailles faltar Clavería, que é un dos mediocentros importantes do equipo, que o ano pasado estaba na Ponferradina e veu o quinto cartón amarelo outro día en Tarragona. E arriba poderemos destacar, pois, por exemplo, ao seu dianteiro, que saliu fai pouco na revolta, que se ofreceu a ir, ao Pitu Camacho, que non o vira, recomendo ver o programa, e a Tresaco, que é o extremo esquerdo, que me parece un xogador moi interesante para a categoría. E, bueno, con todo eso, que esperamos do Arenteiro o domingo, Carlos? Pois eu imagino que a intención do Arenteiro vai ser a de intentar dominar, digamos, no Ruta de la Plata. Non creo que polo que nos ten demostrado este equipo, trata máis ou menos os partidos tanto na casa como fora dun xeito moi similar. Non, sempre trata de ter esa proactividade, de dominar o
o caudal ofensivo é de tratar de marcar tendo o dominio do balón, da posesión e incluso da territorialidade tamén, xogando moito en campo rival. O Zamora, como dixeches tú, pode vir un pouco máis necesitado de puntaxe, de puntos, pero bueno, está sendo unha liga moi igualada. De feito, se o Zamora suma os 3 puntos, se quedaría a 3 puntos, literalmente, a un partido de Clube Deportivo Arenteiro. E o Zamora está aí empatado, digamos, cos postos de descenso, non? Sí. Entón, pois bueno, digamos que aínda que sobre o papel parece que sí, bueno, o Zamora está ca puntuación do descenso e o Arenteiro está a 2 puntos do segundo, na realidade son dous equipos moi, digamos, parecidos nese aspecto, parexos, unha igualdade extrema neste grupo primeiro nesta temporada. Non sei realmente cal foi a intención ou a proposta do Zamora neste verao. Penso que é un equipo recién ascendido, non? Sí, recién ascendido este ano, sí. Pero é un equipo que forma un bloque moi competitivo e un equipo que lle gusta xogar. Sí, no, e ao final, ao ser unha cidade, non vou dicir unha cidade grande, pero ao final é máis grande é máis grande co Carballiño, o núcleo poblacional, pois seguramente haxa, digamos, empresas apostando e invertindo por detrás, e ao final, pois, non teño dúbidas de que farán un plantel atractivo e un plantel que a intención de manterse na categoría. Creo que está por aí metido o dono do Betis ou algo deso, me parece. Non sei a verdade. A última vez que nos enfrontamos contra eles, de feito no Espiñedo, foi que iba a dicir antes, pero esqueceuseme, na primeira edición do Panamá Venezuela, que foi o terceiro sábado de diciembre, que foi un empate a 1, cando o adestrador do Zamora era Iago Iglesias. Si mal non... Sí, e despois perdimos ali no Ruta da Plata. O partido da segunda volta non me acordo xa, pero o mellor foi cando o equipo estaba ascendido. Pode ser, sí. Entón, realmente non sirve de baremo, non. Eso mesmo. Pero sí que xogamos tamén naquela... Na Copa Federación. Efectivamente, naquel ano que ganamos. Entón, pois, bueno, un equipo que, polo menos últimamente, non se nos dá do todo mal, pero vai ser un partido igualadísimo. Eu xa che digo, en resposta, volvendo a túa pregunta inicial, penso que o Arenteiro salirá a dominar e que non vai especular. Vale, pois nada, rapidamente vamos ca alineación porra, e así xa deixamos finiquitada a sección. Alineación... O máis complicado vai ser a defensa, non? Porteiro témolo claro, defensa, como dicíamos, ca baixa de Jordan, pois seguramente, ou penso que apostará por Curro Rivelot no carril do 2. Pode ser a opción máis lógica, tendo en conta que xa houve momentos nesta temporada, incluso este sábado, no que Rivelot xogou de 2, e no lateral esquerdo imaginamo que apostará por Berardochi, pola continuidade do xogador argentino. Non sei canto ten Iano de lesión, se está para, non sei se vai estar recuperado ou non, pero eu digo que según máis probable... Según dixo Galiel na roda de prensa previa o partido do outro día, que hasta 2025 non veremos a Iano. Pois logo será Tomi e os centrais, imagínome que Mangel e Javi Oviedo conformarán esa liña de 4. Eu concordo contigo, creo que non hai outra opción, por así decirlo, ou algo claro que non sexa eso, non? Por así decirlo. E despois de aí para diante, pois eu teño así un pouco máis claro, obviamente os xogadores aquí ou alá, pero bueno, a idea está máis ou menos establecida, e quizá o punto máis dudoso será a dianteira, se apostará o 9, a referencia, se apostará por Enol ou por Baselga. Enol non marca gol este fin de semana, pero fai un partido moi completo, como se suele decir no baloncesto, cos intangibles, non? Con esas accións que non se ven, e para min fai un partido completísimo. Entón, pois, non teño por que pensar que Enol non vai ser da partida. Entón, penso que, pois... Sí, incluso, o mellor, dependendo do tipo de plantexamento de partido que queira facer Jaliel, incluso nos sorprende quitando a Pascu nun momento dado. Sí, poden xogar Enol e Baselga, sí.
xogar os dous arriba como se está, ou mellor xogar non na banda esquerda, quero dicir, aí hai varias variantes, pero eu non sei, volvemos ao dito ese, non? Do que se algo sale ben ou vai ben, que non se toque. Entonces, o mellor, igual acaba repetindo esquema. Pero bueno, non Pode ser. creo que sexa moi diferente o que vimos outro día, máis na entrada de Curro por Jordan e ao mellor unha pincelada máis que poida tocar Jardiel, non? Eso mesmo. Nada, pois para rematar vamos dar unha porriña. Este fin de semana creo que non acertamos, creo que eu ando ben pretiño, non sei se dixera 3 ou 4-1. Non sei tú Pode que ser. foi o Eu dixera un marcador máis curto, dixera un 0 ou 2-0. Bueno, pois dalle tú aí. Pois penso que vamos a acabar o 2024 por todo alto. Confío nunha vitoria dos nosos, aínda que sei que non é unha plaza sinxela, pero bueno, vamos a apostar cunha vitoria e encima con portería a 0. Entón, pois, penso que imos ir cun Zamora 0, Arenteiro 2. Vale, eu vou con un 2-3. Penso que vai ser un partido de goles aberto e moi disputado que acabaremos gañando. Por certo, acábame de mostrar por aí o produtor que xa saliu o xogador Bétula Cars, este fin de semana foi o gran Tommy Berardocci, aí facendo honor ao meu MVP, dándome un datiño máis para reforzalo, con 11,103 km recorridos, así que aí queda o dato. Estamos, o invitado que ven ao xovar é outro dos habituais nesta sección de Bétula Cars, outro que percorre moitos kilómetros en cada partido. Darío, o coprodutor, aposta por unha vitoria pola mínima 0-1. Vale, pois aí queda o pronóstico de Darío. E nada, dádenos 2-3 minutiños no tempo que entra Martín, no tempo que despedimos tamén agora a Carlos, deixámosvos aí un momento en bypass e xa entramos con esa entrevista. Así que nada, moitísimas gracias, Carlos, por estar unha semaniña máis e esperemos vernos por ali por Zamora. Esperemos vernos en Zamora e a próxima semana para pechar o ano 2024, se non facemos un especial de Nadal, que de momento non podemos nin confirmar nin desmentir nada. Exactamente, totalmente. Pois nada, vémonos agora. Graciñas, chao, chao. Chao. Las garras y sal de la barra. Hoy empieza otro ciclo. Sácale brillo a tus armas, que prenda la fragua. Hoy se incendia otro circo. Hay que salir y empezar a cazar. Ayer despertó la manada cansada. Despertó una fiera que gritaba: quiero volver a sentirme animal. Y si me disparan, más vale que muera. No tengo más fe que ganar esta guerra. Invencible es el hecho de tener derecho a gobernar nuestra tierra. Somos el pueblo unido en las calles. Hemos conquistado importantes ciudades. Ya no hay pasos atrás, solo queda luchar por tus libertades. Hay que ser un león. Hay que ser un león. Y que tu sombra alimente su... Muerde, muérdeles. Que sea la presa en tus dientes, muérdeles. Ataca sus lujos y su yugular. Nota su sangre caliente. Hay todo un mundo gritando en tu vientre. Quiero tu sangre caliente. Mecha encendida, una chispa de vida ilumina avenidas, rodeando el Congreso, apoyando a los presos, rugiendo estos versos. Somos como las bestias, rompiendo el asfalto con nuestras cadenas, elefantes con hambre que nunca domaron en esta puta selva. Somos cultura y trabajo en equipo, solidaridad ante cada juicio. Ellos temen por sus beneficios, tú paras desahucio y le sacas de quicio. Hay que salir y empezar a cazar. Ayer despertó la manada cansada, despertó una fiera que gritaba: quiero volver a sentirme animal. Hay que ser un león. Hay que ser un león. Y que tu sombra
gritando en tu vientre, quiero tu sangre caliente. Hay que ser un león. Hay que ser un león. Pois aquí estamos, que tal, Milito? Ora dinlle o relevo aquí a Carlos e nada, moi boas noites a todo o mundo. Xa como podedes ver e como anunciamos esta tarde nas redes, pois aquí temos con nós a Martín Solar. Que tal? Boas noites, Martín. Boas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, por aquí estamos. Nada, primero agradecerte que estés aquí con nosotros, que esperamos que pases un buen rato y una buena charla y que nada, que estamos aquí para disfrutar y pasar un buen rato. Perfecto, vamos a ello pues. Bueno, Martín, muy buenas noches. Encantado de que estés aquí con nosotros. Bueno, te voy a hablar en castellano porque, bueno, como para quien no lo sepa, eres de Cantabria, ¿no? Sí. Y, bueno, evidentemente llevas poquito tiempo en Galicia y a lo mejor pues aún todavía no estás muy acostumbrado al gallego, me imagino. Estás aquí un poco, pues, porque evidentemente eres jugador del Club Deportivo Arenteiro. También vino hace poquito Tarsi por aquí y nos dijo que te teníamos que traer sí o sí. Entonces, yo no te voy a hacer la típica entrevista que le puedo hacer a otros compañeros tuyos, también te preguntaré un poco por fútbol, pero me dijeron que eres bastante cachondo, según tengo entendido. Tengo aquí unas preguntitas, la verdad que está animado ahora mismo el Instagram del Bar de la Cantina, varios compañeros tuyos han hecho presencia, que algunos llevaban tiempo ahí escondiditos y han salido hoy cuando tú has llegado. Entonces yo lo primero que te quiero preguntar, aparte del partido del sábado, que me des así un poco de valoración y que me cuentes después de 5 partidos que no conseguíamos victoria, cómo fue el partido, lo que pasó después un poquito, ¿no? Tuviste cena a la noche y cómo fue esa celebración. Empezamos fuertes. Pues, ¿te cuento el partido o voy directo ya a lo...? Sí, no, cuéntame un poquito del partido, que eso también me interesa. Sí. No, ya te digo, lo que hemos comentado un poco antes. Yo creo que el otro día hacemos un partido muy completo, de principio a fin, que neutralizamos muy bien al rival, le dejamos muy lejos de nuestra área. Y bueno, se vio un poco todo el trabajo que nos estaba viendo estas semanas, ya que no conseguíamos la victoria, pero bueno, lo que seguimos hablando nosotros, que somos los mismos, tenemos la idea clara y lo más importante es que en todos los partidos se ve la esencia de estar entero, que quiere ser protagonista y con eso me quedo, aparte de la victoria, que es muy importante, que llevamos tiempo sin ganar en casa y bueno, la última del año en Espiñedo siempre es bonito. ¿Y después qué pasó? Bien, que yo os veía salir por el túnel de vestuarios, porque yo estaba allí para la rueda de prensa y demás, y salíais con muchas ganas. Tengo que decir que con el que más ganas salía era el Bigotes, el director deportivo. Sí, hombre, al final cuando tienes una cena de equipo y más con el ambiente que tenemos en el vestuario, que la verdad que es de lo mejor que tenemos, cuando vas a una cena y encima ganas, pues vas con una motivación y con unas ganas de estar con la gente muy grandes. Luego comimos muy bien, pero luego después también lo pasamos un buen rato después. Sí, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los más jaraneros del vestuario? ¿Quiénes son los que le gusta más la guasa, la broma, la tontería, por así decirlo? Aparte de ti, que ya me dijeron que tú eres de los más animadores. Buah, es que yo igual te diría antes quiénes no lo son y acabamos antes, porque son unos cabrones, no me quiero ni imaginar las preguntas, pero Tarsi también, Tarsi es uno de ellos, yo qué sé, entre todos es que nos llevamos muy bien, Jaime Moreno, Ángel, aparte son tan amigos que se juntan entre los dos y como te toque ese día te... La cuadrilla del norte, ¿no? Por lo que veo. Sí. ¿Os conocíais alguno de vosotros antes? No sé, evidentemente, bueno,
no controlo mucho si a lo mejor habéis, yo sé que tú, pues evidentemente has estado en la cantera de Racing, de donde eres, en la del Granada un poco, pero no sé si habías coincidido antes con algún jugador. No, de algún bueno, lado. con estos que has comentado tú del norte había jugado en División de Honor. A Tarsi lo tenía controlado, bueno, porque antes de llegar yo a la Cultu estaba él un poquito y al resto no. Pero ya te digo que me sorprendió muy gratamente cuando llegué. Sí. Y bueno, hablando un poquito, ahora le daré paso a Darío porque no te voy a acaparar yo solo tampoco. Hablando un poco de ti como de jugador, sé que empezaste eso, sí, corrígeme si me equivoco, siempre en la cantera de Racing, ¿no? Creo que debutas el año de segunda división, que descendéis a segunda B, si no me equivoco, que después más tarde vuelves a jugar en segunda con el Granada un partido. O sea, que ya sabes lo que es tocar el fútbol profesional, pero te hiciste importante ese año de segunda B en Santander. Y al final, pues acaba la temporada y dejas tu casa, ¿no? Y te vas para Granada. ¿Cómo fue un poco ese paso que diste? Y si fue cosa tuya, si fue por parte del club, no sé, cuéntame un poco. Sí, como bien dices, el debuto el año del COVID, yo estaba en el filial y en febrero ya empezaba a estar con el primer equipo en la dinámica y acabo jugando los últimos partidos. Y luego al año siguiente ya tengo ficha de primer equipo con dorsal y todo lo demás, pero bueno, es un año en el que no juego mucho, los ratos que juego bastante bien y tal, y acabé un poco quemado, porque yo quería jugar, al final mi objetivo es ser jugador profesional pues, de cuanto más arriba mejor, entonces veía que ahí con la llegada del nuevo entrenador y los fichajes que hubo se me iba a complicar jugar, era joven y no me importaba dar un paso atrás en cuanto a categoría para al final dar luego dos hacia adelante, como así fue. Y me quedaba otro año de contrato y yo hablé con mi agente y decidí salir. Ellos querían que siguiese, el míster que probase y demás, pero bueno, yo quería salir, no me pusieron ningún problema, al final se portaron bien conmigo, pero muy duro, ya te digo, porque yo soy del Racing de siempre, he estado, como bien has dicho, 10 años en la cantera, soy socio desde que nací porque mi tío es un forofo a tope y soy el socio 1700 Ajá. y ya te digo que fue complicado porque dejar tu casa y que al final cuando eres pequeño luchas por llegar al primer equipo y una vez estar ahí eres tú el que decide salir para seguir formándote y que, bueno, ojalá vuelva, que seguro que lo haré. Es complicado, pero bueno, creo que hubiese sido más complicado si te dan la noticia de que ellos son los que no quieren que continúes. Claro. Pero bueno. Eso te iba a decir, porque evidentemente yo sé que eres cántabro, sé que jugaste allí en Santander, evidentemente entiendo e imagino, porque además hay mucha pasión allí en Santander con el Racing, que eres de ese equipo, pero me llegó que también eres un poco de la piñita, ¿no? Me dijeron que también tienes algo no sé, de simpatía y de, no sé, eso me han comentado, ¿eh? Yo te transmito lo que me han dicho. Eso te lo habrá transmitido uno de los peores fisios de Orense, seguramente, Salvadini. No sé, Pues entonces a lo sí. mejor me engañó, ¿eh? No sé. Siempre tenemos ahí el pique de quién es mejor y tal, pero bueno, al final es normal. Él Pues, tira por mi pues hay padre también por rivalidad, su ¿eh? casa y yo sí, siempre ha habido mucha. De hecho, cuando jugó el Racing en Coruña fui a verlo y es una rivalidad buena, la verdad. Sí. Yo tengo que decir que estaba en Coruña el día del no partido, del No aplazamiento. partido. Ah, El día del aplazamiento este que hubo por tema COVID, creo en que era. primera federación. Ujú. Sí, Sí, que hubiera Sí. bastante revuelo ahí con eso. Que después acabó ascendiendo el Racing sí, Ujú. a raíz sí, de sí, ese sí. partido. Sí, es Totalmente. verdad, sí. Sí, sí. Pues sí, eso entonces me engañó. Yo creo que me metió un poco el palo. Yo no Un, estaba al tanto de ello. un poco te engañó, sí. Es un poco troll, es un poco troll. También me ha dicho, que a lo mejor también tú me lo puedes desmentir, porque me cuenta muchas cosas este hombre, ¿no? Respecto a ti, que eres un poco quejicas, de más, que te pasas mucho tiempo en la camilla, dice. Sí, mira, eso sí que lo puedo admitir un poco, la verdad. Eso sí, porque, joder, para algo Lo le haces pagan, así trabajar, que ¿no? vamos. Lo haces Claro, trabajar, ¿no? Hay claro. que... Sí, 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 señor. sí. Sí, la verdad que sí. Aparte joder, es un lujo tener profesionales que te puedan ayudar a recuperar, que es otra forma más de entrenamiento.
Así que sí, le doy un poco Sí, guerra, la verdad. la verdad que muchas veces no se le da mérito a lo mejor aparte del staff técnico que está un poco en la sombra, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en este tema de fisios y demás, y que creo que es una parte muy fundamental de las plantillas, ¿no? Porque mismo en vosotros se puede ver que estáis acumulando mucha carga de minutos, varios jugadores o una gran parte de vosotros, y lesiones musculares apenas ha habido en la plantilla. Sí, ya te digo, eso también es bueno por el trabajo preventivo que hacemos con los preparadores. Luego está claro que también tu alimentación y tu trabajo fuera del campo es importante, pero bueno, también los fisios te ayudan porque Ujú. no es lo mismo estar cargado y no poder tratarte, igual con los días te puede ir a más que si lo cortas antes. Entonces, en ese Ujú. sentido, sí, hay que darle importancia. Hay que- Darío, ¿quieres seguir o quieres que continúe yo preguntándole a Martín? Como Aprovecha, ahora que veas. puedes. Dale. Iba a comentarle un poco, ahora que hablabais, bueno, de su salida del Racing y tal, ¿cómo fue este verano? No recibes la oferta de renovación por parte de la Cultu, suenan distintos equipos a los que puedes llegar este verano y finalmente aquí estás en Club Deportivo Arenteiro. ¿Cómo viviste tú este último verano? Sí, fue un verano un poco movido porque yo en cuanto acaba la temporada cambio de agentes y hasta el día 20 de junio no podía hacer nada prácticamente hasta que no se me acababa el contrato. Pues también complicó un poco la renovación allí en la Cultu por ese lado. Luego me lo tomé con tranquilidad, la verdad. Sí que es cierto que y era verdad que había un montón de equipos. Estuve en contacto con varios de ellos, pero bueno, en cuanto recibí la llamada de Alex, bueno, mi agente, que es el que me lo dice, luego hablé con el míster, en el momento que hablé con él y las referencias que me habían dado de él, de gente que le conoce cercana, me hablaron muy bien y lo que yo hablé con él me convenció mucho. Luego al final ves que es un proyecto que el año pasado, bueno, lleva 2 o 3 años haciéndolo muy bien, pero sobre todo el año pasado hace una muy buena campaña en la que salen futbolistas a equipos de empaque o incluso de superior categoría y quieres confiar en el proyecto. Y por eso es un poco por lo que decidí venirme aquí. Yo quería volver un poquito atrás. Cuando te marchas de Santander, ¿no? Acabas en Granada. Entonces, ese año, la verdad que ahora ves la plantilla de ese equipo y sí que hay un nombre que brilla por encima de todos los demás, como es el de Samu Morodión, que es ahora el jugador del Porto, y que entre tú y él, el día del Suárez Puerta, dais el ascenso al Granada Primera Federación. Me imagino que fue un partido muy complicado aquel del Suárez Puerta porque nadie daba un duro por vosotros, ¿no? Ese día. Sí, me acuerdo que ese mismo día tuve una rueda de prensa allí en Granada y me enseñaron, bueno, pues un podcast que había en el que salía el delegado del otro equipo como dando ya por ascendido al Avilés. Y yo me acuerdo ir en el viaje y, bueno, antes de entrar de hecho en el playoff decíamos, es que como entremos es que vamos a subir, es que no tenemos nada que perder. Y ya lo que nos dio esa pizca de rabia para jugar fue lo que nos dijeron. La verdad que posiblemente no querrían decirlo de esas formas, pero al final es lo típico, ¿sabes? Pues un filial que no compite, que demás, estamos ascendidos y bueno, al final nos salió un partidazo. Samu al final te ponía las cosas muy sencillas, porque era un despeje ya te lo hacía bueno, tenía mucho gol y aparte que es un chaval muy, muy humilde, no es como otros futbolistas que igual pues despuntan y ya se empiezan a equivocar, se olvidan de esa gente que, joder, ha estado contigo y al revés. De hecho, este año he ido a verle a Oporto, he estado con él, sigo hablando con él y ya te digo, eso es lo mejor que tiene y no solo el gol. O sea, que imagínate. Sí, no. Ya se veía un poco las trazas, ¿no? Del jugador que iba a ser en ese año, ¿no? Por así decirlo. Yo me acuerdo incluso, creo que es en la anterior eliminatoria que jugáis contra, El no me Utebo. acuerdo, eso, el Utebo, que me parece que en vuestra casa resuelve el partido prácticamente. Sí, nos vamos, creo que en el minuto vamos 2-0, creo, dos, pues ya te digo, dos casi pase, casi despeje.
que te hacía Sí, bueno. Al final, bueno, sí, ese sí. día también se medio complicó, cayó allí una Hay monumental. una tromba de agua de la leche, me Sí, acuerdo, sí, sí. sí, que bueno, al final yo me acuerdo de decirle al árbitro esto no lo puedes parar porque yo sabía, digo, como se pare, corrijan cuatro otra cosa, se nos empieza aquí a complicar y Ujú, de hecho nos meto yo el 3-1 y nos ponemos 3-3. O ujú. sea, que fue un partido también, una odisea que era el año que nos tocaba, la verdad. Nos Ujú. tocaba disfrutar. Y bueno, lo que te comentaba un poco Darío, después de ese verano complicado en el que, bueno, pues se da el tema de ese cambio de agentes, de que al final la Cultu no te ofrece la renovación. Yo ya no te voy a preguntar cómo fue esas negociaciones ni nada de eso. Llegas a Carballiño, supongo que con la intención de ser un jugador importante, ¿no? De demostrar de qué clase de jugador eres y a lo mejor piensas que vienes, ¿no?, a un sitio pues pequeño donde vas a estar desapercibido en el sentido de que a lo mejor no se magnifica tanto el fútbol como en otros lados, pero llegaste justo en el momento de fiesta del pulpo, me parece que fue más o menos. Sí, sí, ¿Cómo sí. viviste esos primeros días en Carballiño y cuál fue la toma de contacto con el pueblo? Fue muy buena. Me acuerdo que no sé si fue ya mi segundo partido, que fue la fiesta del pulpo, Uh-huh. y también ganamos el trofeo, salimos a dar una vuelta. Me acuerdo que con Curro y con Nacho, que aparte son de los chicos con los que mejor me llevo, y sorprendente porque ya llevaba pocos días. Allí la gente, pues joder, ya te daba eso, síntomas joder, de estar como en casa, te conocen y joder, eso está muy bien, la verdad. ¿Hay alguna anécdota de esa noche que recuerdes que me puedas contar? No sé, algo Sí, de que... hecho, yo creo que te conocí a ti ese día Sí, sí, ese día también. me conociste a mí, sí, Ese sí, día sí, te sí, sí, conocí a justo, ti, justo. sí. Ujú. Sí, sí. Poca historia, la verdad. Ese día no hubo mucho. Se me acuerdo que me quedé a dormir, no fui a mi casa, me quedé a dormir en casa de Curro y poco más. Poco más, sí. Bueno, pero te sorprendió un poco el pueblo, ¿no? A lo mejor te lo esperabas de una manera y quizás... Sí, me lo eh, esperaba peor porque el año pasado cuando vinimos, hacía un día fatal. ujú, Llegamos al hotel, solo salimos y ya era de noche lloviendo. Me acuerdo que el campo estaba horrible y luego me ujú, sorprendió para bien la ujú. cantidad y sobre todo cómo la gente vive el fútbol. Sí, 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 eso está claro. Y nada, empieza la temporada, primeros dos partidos un poco complejos, ¿no? Con esas derrotas, pero el equipo le vuelve a coger el tono a la categoría. Evidentemente sois muchos jugadores nuevos y evidentemente eso pues lleva un proceso de ensamblaje, ¿no? ¿Cómo ves al equipo ahora mismo después de casi ya completar esta primera vuelta? ¿Qué valoración haces de estos 17 partidos que llevamos hasta ahora? ¿Y crees que aún puede evolucionar todavía más este equipo? Sí, eso está claro. Está claro que vamos a evolucionar. De hecho, de la semana anterior a esta hemos evolucionado. De hace 5 semanas somos mucho mejor equipo y ya te digo, creo que somos un equipo que juega muy bien a lo que toca, porque creo que nos intentamos adaptar a todos los contextos sin perder nuestra identidad. Somos muy atrevidos y yo creo que eso es muy importante. Y bueno, se está viendo que al final este Arenteiro va a dar que hablar y lo está dando ya. De Ujú. hecho, al final no es fácil estar tantas jornadas seguidos con todos los presupuestos altísimos que hay en la categoría y bueno, eso habla bien desde de toda la base del club, pasando por oficinas hasta los jugadores que al final por lo que lo reflejamos en el campo, pero que hay un trabajo detrás muy grande y muy bueno. Y hablando personalmente de ti, ya de tu etapa aquí en el Arenteiro, te voy a sacar algún dato, no sé si lo tenías a lo mejor apuntado por ahí. El año pasado recibes 4 tarjetas amarillas en todo el año. Este Mm. año llevas en las mismas jornadas, o sea, en 17 jornadas llevas 4 amarillas, el año pasado no llevabas ninguna. No sé Mm. si ha cambiado algo, algún rol que te pide Raúl con respecto a Jona. Evidentemente no juegas ni en la misma posición, creo que el año pasado jugabas incluso más de 10 que de 8, Mm. como estás jugando este año. Mm. Y también en el tema goles, que ya en alguna entrevista creo que lo destacabas, ¿no? De que eres un jugador que te gusta mucho llegar arriba, ¿no? Que tienes mucha llegada, como se vio el día de Osasuna Promesas, y que a lo mejor también eso hace que tus números o mejor en forma de goles se puedan reducir, como es evidente. Sí, está claro. Al final, bueno, es un jugador que no soy muy tarjetero, ya te digo, en Granada creo que hice 7 amarillas
casi 40 jornadas. Y el León sí que es cierto que al final cuando juegas de media punta muchas faltas que haces son en su campo y Claro. el árbitro te las perdona, ¿eh? Y ya cuando estás de más de 8, que es como a mí donde yo creo que más disfruto y creo que más puedo aportar, las faltas a veces son más claras, sí que es cierto que hay alguna que yo creo que no ha podido ser, como por ejemplo la Real, pero bueno, a la larga, bueno, hay que hacer faltas, que para eso están, no solo para que nos las hagan a nosotros. Y en cuanto a tema goles, pues también, el año pasado tenía mucha llegada, de hecho más que este año porque al final jugaba casi detrás del punta, que también me veo cómodo, pero bueno, creo que, como ya te he dicho, que creo que aporto más al equipo jugando de mediocentro, o sea que por ese sentido estoy tranquilo porque sé que en cuanto las tenga van a entrar y bueno, no hay problema por eso. No, y Con que sigamos ganando. evidentemente no todos son los tangibles, que hay muchas cosas intangibles que Sí. solo a lo mejor, tanto a lo mejor Juan como Pablo, Raúl, que seguro que te marcarán todas las semanas, y cosas que a lo mejor el espectador no ve, que en las que estás destacando incluso más que el año pasado, por ejemplo, Sí, seguramente. de hecho este año creo que estoy dando un paso adelante en cuanto a temas sin balón y muchos, bueno, por el énfasis que el staff me está haciendo en ello, en pues eso, ganar duelos, defender el área, los cortes de cuando cortan entre central y lateral, creo que ahí estoy, bueno, aprendiendo, también aprendiendo de Tarsi, que eso lo hace muy bien, tácticamente mejorando y bueno, hay que intentar ser lo más completo porque el fútbol ahora has visto que ya cada vez lo es y son pequeños detalles que cuanto más detalles cumplas, pues mejor. Dario, ¿quieres seguirle preguntando algo más o...? No, de feito, escribinche agora se querías tirar outra de Instagram, Vale, teño o mini cuestionario ese do final. yo le dejo las finales, las de Instagram se las dejo para el final, Vale. para esa traca final, se la voy a dejar. Así que dale, Darío, sin problema. Que queres que lle fago a ruleta esta rápida ahora? Sí, Vale. sí, claro, se non tes ninguna pregunta máis, dalle. Nada, unhas preguntas así cortiñas. Primeira, ídolo futbolístico. Ídolo futbolístico. Xavi Alonso o Xavi Hernández. Antes era muy de Xavi Alonso y ahora, cuanto más mayor me hago, más de Xavi. Por alguna razón en especial. Sí, bueno, porque igual, salvando las distancias, evidentemente, me asemejo más mi juego a él, digamos. Vale, vale. Una comida. ¿Te digo la del pulpo o te digo la de verdad? Ahora la de verdad. No, la verdad que el pulpo me ha sorprendido para bien, ¿eh? El año pasado ya lo comía cada vez que iba con bicho por ahí, que es muy pesado con el pulpo, pero No, y no, aparte tenías bastantes compañeros gallegos allí en León. sí, Aaron Rey y Bicho, que eran de mis mejores amigos allí, sí, aparte les gusta mucho comer. Hamburguesa, lo que me pierde, la verdad. Muy bien. Una afición o hobby. Tengo varias, pero me gusta mucho jugar al golf. Mira tú. Iba a decir, como Gareth Bale. No fuera malo, yo soy bastante paquete, pero bueno, me lo paso bien ahí con Pascu, voy de vez en cuando a jugar, echamos la mañana. ¿Qué vais ahí? ¿Vais ahora ahí al campo de Monterrey, quizás? Sí, eso es. Sí. Muy bien. Sí. Tienes un pitch and pat aquí cerca de Carballiño, ¿eh? No sé si sabes. Ah, sí, de la que vamos a... Bueno, cuando hemos estado entrenando en Salamonde, ese dicen, ¿no? Sí, allí cerquita. Por ahí, ¿no? Sí. En el Pozo del Lago se llama. Sí, tendré que ir. Lo que pasa es que ahora hace un frío Es para ir. divertido. Sí, mejor dejar pasar estos meses de invierno. Sí. Una manía o ritual antes de un partido. Manías muchas, pero exageradas. Siempre como lo mismo. Arroz con hamburguesa de pollo 99%. No sé, siempre salgo el último del vestuario. Siempre me echa la bronca el preparador porque tardo en prepararme. No sé. Que darle besos a la cadena que llevo de mi hermana, las pulseras. De locos, la verdad. Joder. Curioso. Un amigo en el fútbol. Un amigo en el fútbol.
Pues la verdad que he tenido muy buenos compañeros, pero con el que he hecho una relación así de que, bueno, de que todos los veranos nos vamos, él viene a mi casa y yo a la suya, es con Yunes, la chap, que era el otro Ah, mediocentro que jugábamos en Granada. Hicimos muy buena amistad. que está en el Eldense, por ahí, ese chico, ¿no? Sí, De ¿no? hecho, sí, Sí, justo. sí, sí. El mejor y el peor recuerdo en el fútbol. El mejor, pues se me vienen varios. Uno de ellos puede ser el ascenso con el Granada, pero yo creo que el debut en el Fernando Torres con el primer equipo no se me va a olvidar nunca del Racing, la verdad. O el día que, bueno, el día que meto también, bueno, los dos goles, pero son los dos únicos que metí con el primer equipo en el Sardinero para ganar al Baracaldo, con esos tres. No sabría decir uno. Ujú. Y el peor, pues el peor, es que la verdad que no he tenido momentos muy malos, gracias a Dios, que vendrán, pero bueno, un poco la tristeza de ese año que empieza a jugar en segunda, que el Racing baja. Claro. Que si no hubiese bajado, bueno, nunca sabes, pero igual pues hubieses tenido igual alguna oportunidad más el año siguiente ¿Crees que en este es el segunda. año del ascenso del Racing? Y eso Yo que creo que estos sí, últimos partiditos yo creo está que un poco sí, flojo el equipo. yo creo que sí, la verdad. De hecho, hoy me Sí. han metido bastante caña los compañeros porque siempre decía que en enero estamos ascendidos y ahora, bueno, me toca aguantar el chaparrón, pero No sé, seguro que llevas una vuelta entera sacando pecho, dando la sí, chapa allí en el vestuario. Vamos, sí, lo sí. tengo clarísimo. Porque ahora lleva 3 o 4 derrotas seguidas, ¿no? El Sí, Racing. sí, sí. Aparte han picado porque son dos en casa, Ujú. contra rivales que te quitan. Es que esos partidos contra rivales directos son como casi 4 puntos cuando pierdes. Por el verás. Pero bueno, tranquilidad que esto es largo. ¿Tienes alguna, perdona que te corto, Darío, ¿tienes alguna puestita ahí con alguien del vestuario, con el tema del Racing? A lo mejor con ese preparador físico, no sé si hay algo por ahí que nos puedas contar. Bueno, tengo una apuesta Ajá, con el de la piñita, que si meto un día 2 goles, le corto la ajá. coleta. ¡Hostia! No, vamos a ver. Ahí, por favor, Martín, por Así favor, hazlo. que ya le he dicho a los Por compañeros favor, que hazlo. cuando tengan tiro, que me la pasen. Hazlo, por favor. O si tira todos los penaltis de aquí a final de temporada, no sé. Y eso que no nos pitan muchos, pero bueno. Sí, no, no, ya te digo, ya te digo. Sí. Pues nada, que ha dicho el público, tomo nota de ello, para que luego Sí, no se sí. escaquee. No, Sigue, no. Darío. Sí, señor. Un sueño futbolístico. Jugar en primera división. Y nada, ya por último, reta un próximo invitado para venirse por aquí. Mm. Vale. Yo te puedo decir a Nacho Ramón, que es un personaje de locos, porque, o sea, no se calla ni debajo del agua y el tío se atreve a decir que era tímido. Y a ver, hablábamos en el coche que vamos Curro, Nacho Ramón, Pascu y yo, y decía, chicos, yo no sé qué me pasa, si yo era súper tímido, preguntarle a mi novia. Y yo, siempre tú, si no te callas. Joder, Así que pues ese, a mí me da la sensación de que es un poco introvertido. El día que lo conocí, que fue ese mismo día que comentabas del pulpo, me dio así la sensación de que sí. era un poco como reservado, pero si tú me dices que no, me Sí, lo creo. nada, a ver, yo también al principio soy un poco así tímido, pero luego cuando ya conocemos ya nos soltamos, A la ti- verdad. eso te iba a decir, a ti hay que conocerte, me parece a mí. Sí, sí, sí. Sí, sí, va, Nacho, os vais a reír mucho con él. Sí, sí. Bueno, bueno, yo antes de hacerte las preguntas de Instagram, me gustaría que le lanzases un pequeño mensaje a la afición de cara a esa segunda vuelta. No lo sé, seguro, pero supongo que habrá un abono de segunda vuelta o de media temporada y un poco las expectativas que tienes o tenéis del equipo. ¿Ves? Yo ya sé que esto es complicado de decir y si no te quieres mojar lo entiendo, pero y sabiendo cuál es el objetivo principal del equipo, que es la salvación, ¿crees que este equipo está capacitado para llegar a esos puestos de playoff? Sin duda, ya lo he dicho más veces. De hecho, la semana de la Real creo que lo dije. Y te lo digo porque lo siento. Si luego me tengo que pegar la hostia hablando mal, pues me la daré. Pero es que creo que somos un equipo muy completo. O sea, creo que no ha venido ni hemos ido a ningún campo en el que nos hayamos por encima. Sí que te han ganado rivales, pero
pero porque esto es fútbol y son detalles. Y yo creo que si seguimos en esta línea, creo que vamos a hacer cosas muy bonitas, la verdad. Vale, ya que Lo estás creo. seguro estás de ello, o tan confiante estás de ello, y antes de que mandes el mensaje a la afición, te propongo que si hacéis playoff, te rapes la cabeza. Hostia, rapar, cuidado, ¿eh? Joder, el pelo crece, tú eres joven. Es que te iba a decir si ascendemos, pero es que si entramos en playoff habrá que ascender, no vamos a perder aquí contrataciones, Bueno, ¿no? pues mira, hacemos una cosa. Primero de todo, si entramos en playoff, te tiñes el pelo de verde, y si ascendemos, te rapas la cabeza. Es una opción, es otra opción. Al revés, igual, ¿no? Mejor. Primero raparte y después teñirte. Sí, pero ahí hay que esperar. Más corto, verde. Bueno, elige tú los... Sí, venga, yo me rapo, sí, no hay falla, sí. Venga, va, listo, perfecto. Bueno, eso, perdona que te corté, si quieres lanzarle un mensaje tú y a la el afición. fisio. Sí, el fisio poco le queda, ya verás. El fisio primero se va a cortar la melena, que este hombre va a marcar los goles de aquí a final de temporada en un partido. Sí, ya verás cómo es. Bueno, eso que te estaba contando, si quieres acabar de lanzarle un mensaje a la afición ahí para que os apoye. Sí, no, nada, que bueno, que ojalá, que sé que va a ser así, que sigan viniendo a apoyar, que nos dan mucha fuerza en los momentos malos, como por ejemplo se me viene a la mente el día de Osasuna, que te meten el mazazo del gol y la gente sigue ahí apoyando desde cualquier parte del campo. Luego vamos a algún viaje, siempre hay desplazados, que eso siempre ayuda y que, bueno, que todo el que pueda unirse ahora al equipo y a la afición, que bienvenido es y que vamos a darles muchas alegrías. No sé si te sorprendió un poco ese tema de Espiñola, aparentemente puede parecer un campo desangelado por estar muy abierto y demás, pero se nota la presión la presión, sino el ambiente del público hacia vosotros, ¿no? El año pasado cuando vine con la Cultu, de hecho lo noté bastante, sí. Es un campo que aprieta, obviamente a nosotros nos da aliento, pero cuando estás en el otro lado te hace sufrir, porque está todo muy cerca, vas ahí al bar donde vas a sacar un córner donde el bar y ya se lo piensa la gente. Sí, la verdad que eso ayuda mucho. No, y esos alientos cuando estáis atacando en el córner. Bueno, tú normalmente estás ahí como lanzador, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto. Bueno, pues ahora te voy con unas preguntas así de Instagram que tengo por aquí apuntadas. Evidentemente, ya te voy avisando de que las 4 son de compañeros tuyos, ¿vale? Las que te voy a hacer. No te voy a decir quién es, de cada una. Y si lo voy a saber. A ver si lo sabes. Yo cuando me digas al final me respondes o antes de responder me dices quién es y te digo si sí o si no. Voy a empezar con la primera y quiero que me la expliques un poco porque no sé por dónde puede ir esta pregunta. ¿Es verdad que en el equipo se le conoce como Ronaldinho Gaucho? No sé si por cómo juegas o por otras historias, no lo sé. No sé, es una... Bueno, yo entiendo que sea quiero pensar que es por cómo juego, que no se te parece mucho tampoco, pero sí, es un pique que tenemos ahí, que a ese que ha hecho la pregunta le llamo yo Antonio Cross por el golpeo que tiene. Igual te equivocas, sí. A lo mejor te equivocas, de persona. ¿Quién dices que es? No es jugador, ¿no? No es jugador. Le llamas y tiene un gran golpeo de balón, ese hombre. Joder, tienes que venir a verlo un día. Cuando hacemos se pone al lado de la portería y te pasa el balón, tienes que controlar en la semiesfera esta que hay del área y de ahí pegarle. Y te vienen unos caramelos con música. Pero ya verás. Un día hay que decirle a Marta que lo grabe. Sorprendido me hallo. Yo, claro, cuando dijiste lo del golpeo, lo de Antonio Cross, pensé que hablabas de algún compañero, pero bueno, se puede decir la persona, porque además aquí, evidentemente está el nombre, es el señor Juan Casajus, o sea que es el mismísimo don Antonio Cross. Exactamente, pues mira, ya le comentaré el tema, ya lo hablaré con él. El siguiente, hostia. ¿Nos podría explicar lo que es el balón rodado? Ese también sé quién te lo ha puesto. Esto a lo mejor seguro que sabes más fácil, a lo mejor. De hecho, mira, te voy a decir una cosa. Antes de empezar el podcast, al ver que no subía un cajita de preguntas, me escribe rápidamente a mí
y me dice, oye, Milito, ¿cómo no aún has abierto la cajita de preguntas que le quiero preguntar a este hombre? Y entonces, bueno, pues ya automáticamente, sí que no tuve mucho tiempo y antes de empezar, pues lo hice que lo tenía pensado hacer. Mira que estaba con ganas. Sí, ya. Este también sé quién te lo ha puesto. Bueno, pues dale, adelante esa explicación, por favor. Nada, es un término que dice el míster, que repite mucho, ahora ya menos, que era, bueno, es cuando ya tenemos el balón jugado y le llega el balón otra vez al portero, ¿sabes? Como un reinicio sin que salga de fuera. Sí. Y nada, tuve ahí unas semanas el míster que le tenía ahí, que nos lo decía mucho y nos reíamos un poco, entre este y yo. ¿Y quién es el susodicho entonces? Ese Juan el Barça, ¿no? El que lo ha puesto. Que juega en el Barça. Qué Sí, cabrón. Sí. Ah, vale, ahora ya lo pillé. Ya lo pillé, sí. Que el otro día, por cierto, me dijeron que hubo mucha WhatsApp con eso. No sé si te llegó a tus oídos. No sé si, Ah, sí, si no. te enteraste del sábado. Bueno, pues pregunta, cuando llegues mañana o pasado el vestuario, pregunta, sí, que tengo que mañana preguntar. evidentemente no entrenáis, pregunta lo que pasó el sábado anoche con ese tema Sí. de la comparación con Dani Olmo. Sí. Bien. Bueno, pues para quien no lo sepa, pues es el señor Tarsi Aguado. La siguiente, nos quedan dos. Esta sí que me cuesta mucho entender, sobre todo la segunda parte. Sinónimo de un jugador que sabe mucho de fútbol, entre paréntesis, tiene que decir que caga fútbol. No entendí muy bien, si tú la entiendes, yo no entendí muy bien. ¿Ha hecho dos preguntas? ¿En serio? ¿Este pesado? No sé, es una pregunta, dice, sinónimo de un jugador que sabe mucho de fútbol, interrogación. Y luego, Sí. No, porque tenemos una coña que es que yo ahora mismo no me acuerdo a quién se la escuché, que me hacía mucha gracia, que cuando, no sé si era un entrenador que me llevo muy bien con él, que le decían, joder, que tú hazme caga caso a fútbol. mí, tú hazme caso a mí, que yo cago fútbol, joder, tú hazme caso a mí. Y tal, y sí, se me pegó y ahora este año se estoy diciendo mucho a Tarsi todo el rato. Digo, tú hazme caso a mí, Tarsi. De verdad, sí. Muy bien. Bueno, Pues no es. No, no es lo que... Pues no habrá es sido, quién. a ver, tiene que ser alguien de los del coche. Habrá sido Pascu igual. No, tampoco. No, hostia. No. Curro o Nacho igual, no sé, entonces. Nachito. Nacho. Y vamos con el último, y no el menos importante. ¿Es cierto que tienes la cabeza más grande del equipo y de la categoría? Hostia, de la categoría... Uf, es que si es de la categoría es del equipo, pero cuidado en el equipo, ¿eh? Es que yo iba a otros equipos y sí que era, pero aquí hay competencia, ¿eh? Aquí el amigo Javi Moreno tiene una buena cesta, como él dice. Doy fe. Diego Portero otra también. Sí, bueno, pero Diego es porque tiene un cuerpito más pequeño. Bueno, tú también eres chiquitito, entonces a lo mejor destacáis más por eso, ¿no? Sí, yo admito también. Bueno, Ángel también tiene una cesta terrible, la verdad. Sois todos cabezones. Sí. Y encima Dime. que no sabemos rematar ninguno. O sea, de hecho creo que remata casi mejor Diego que yo y que Javi. O sea, imagínate. Fácilmente, ¿no? Sí. Mira, yo soy muy, bueno, como lo podéis ver ahí atrás, yo soy muy fan de los Funkos. Igual había que hacer una colección de Funkos Club Deportivo Alenteiro. Así me llamaba un compañero el año pasado y me Funko. hizo un sticker, muy cabrón. Sí, aquí la verdad que tienes para hacer por lo menos una colección. No, pues mira, igual es una buena idea ahí para el club, que saque Funkos de Club Deportivo Alenteiro y venderlos, ya que, joder. Ya es lo que me faltaba ya, para que nos acabaran de matar, de risa. Ya te pongo ahí al lado del dragón de Dragon Ball. Bueno, pues nada, ha sido un placer, la verdad, echar un cuento contigo. No te queremos quitar más tiempo, que realmente, pues ya sabemos que ahora tienes otra entrevistita en la Radio Gallega. Y nada, que ha sido un placer que estuvieras aquí con nosotros y que estás más que invitado cuando quieras. Y nada, que nos veremos el domingo, si Dios quiere, por Zamora y a por todas. Perfecto, muchas gracias a vosotros por invitarme y cuando queráis aquí estoy de nuevo. Espero que para raparse en directo. Ojalá, eso sería una buena noticia. Sí, que vosotros también, ya pensaréis en qué, pero... Bueno, eso te lo podemos dejar a ti. Puedes pensarlo estas Navidades voy a darle una vuelta, sí. Y darle una vueltita y luego nos lo transmites.
Pero eso sí, Perfecto. escúchame una cosa lo que te voy a decir. Los 2 goles en un partido, sí Sí, o sí, sí. por No, favor. hombre, si es este domingo, mejor que el siguiente, eso está claro. Sí, claro, claro, cuanto antes mejor, Sí, sí, evidentemente. sí. Me Sí, encantará ver a sí. Fausto sin coleta en estas Navidades, vamos. Buah, ya te digo. Muchas ganas, sí, sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y lo dicho, Nada, a mucha vosotros. suerte y au parenteiro, como suelo decir. Venga, muchas gracias. Un Gracias, abrazo. Martín. Gracias, Hasta un Otro, abrazo. chao, luego. chao. Bueno, pues Xusto cada primavera, xusto cada primavera de Barcelona. Ui, 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 vaya marrón, outra vez tocó mami romper la joma. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué dirá? Saca sábana, mamá, ¿qué dirá? ¿Dónde está? Vayan a ti buscar, bye, 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 bye. ¡Au! Pa, 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 y che boa. Como gisa Josejo, a Josejo, cousa que a mí non me pase, vai, che boa. Arrechosemo pipi, oh pipi, arrechosemo pipi, manchei a concha. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué dirá? Saca sábana, mamá, ¿qué dirá? ¿Dónde está? Vayan a ti buscar, bye, 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 bye. ¡Au! Pa, 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 y che boa. Pa, 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 y che boa. Oh, teu fillo me xapís. Eu non che son parva, son de Barcelona. Mira, moncho, ven aquí, dime ti que fai aquí tanta roupa. Mamá, ¿dónde estás? Que dirá? Saca sábana, mamá, que dirá? ¿Dónde está? Vayan a ti buscar, bye, 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 bye. ¡Au! Bye, 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 bye. ¡Uh! Pa, 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 y che boa. 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 Pois aquí estamos despois de pasar un grandísimo rato con Martín Solar. E nada, ahora brevemente pasamos xa a parte final, sección novas e damos aí os resultados da semana e da actualidade verde. sí, semella que non houbo xornada na Liga Femenina, non houbo partido, polo que podemos comprobar. A verdade non se subiu nada, non sei o motivo, se alguén o sabe que o poña por aí. Entonces vamos falar do Arenteiro B, que conseguiu unha victoria de moito mérito por un gol a 2 na casa do Valmiñor de Nigrán, un equipo que estaba de media tabla para arriba, con este resultado o Arenteiro o equipo de Mar colócase con 17 puntos, abrindo xa unha brecha de 5 puntos sobre o descenso, que hai que decir que pos que non confiaban, pois o equipo está cuaxando unha moi boa primeira volta, a verdade. Moi ben, espectacular, a verdade, o equipo do adestrador ourensán, sinceramente. Nada, eso, 17 puntiños, nunha zona, digamos, máis ou menos tranquila e a seguir. A próxima xornada, para pechar o ano, será na casa contra o Racing Castrelos, equipo que está a un puntiño e que de gañar, pois tamén a outro equipo máis que pasa. Sí, de gañar xa se pon nunha zona máis que privilexiada de clasificación, Totalmente. Non hai moito máis que contar, non, Darío? Simplemente, pois, decirvos eso, que o domingo que ven,
o partido é o domingo ás 7:30. Por comentar algo, pois decir que seguimos tendo horarios un pouquiño complicados ou complexos para a cercanía dos partidos, non? Que o día do Ourense, domingo 7:30, día do Lugo tamén, tanto do mismo, Zamora, tanto do mismo. Eu non sei como poñen os horarios, os poñen aleatoriamente, pero a verdade é que non se están lucindo nada de nada, non, Darío? No, a verdad é que non sei quen é o fenómeno ou a fenómena que se pon a poñer os horarios, pero dende logo non debeu visitar moitos campos de fútbol, parece a min, ou polo menos como aficionado. Non sei, tes pensado ir a Zamora o domingo? Vaya preguntas me faz. Teño pensado facelo, sí, pensado teño. Outra cousa é que ao final se vaya ou non se vaya, pero a ver, Dios dirá, e nunca mellor dito. Exactamente. E nunca mellor dito. Pero bueno, contamos estar por ali, se Dios quere, e poder traer unha victoria para pechar o ano, que sería espectacular. A ver, eso sería xa... Sería, a verdad, moi importante. Podemos, Sí, a ver. rapidamente, antes de pechar, que a verdade que non o puxemos, podes pinchar aí un momento a clasificación, que a verdade hoxe Sí, se me fóisemos dá. como fomos aí rapidamente. Sí, douche, decir que, bueno, xa podo ir adiantando que o líder sigue sendo a Cultural, que pinchou outra vez na casa, que lle stalle costando moito gañar na casa. Sí que é certo que eu vin o partido e sinceramente tuvo as de bastantes colores para poder gañar ou poder sentenciar antes, pero a segoviana, a verdade é que fixo un partido de moito mérito, meteu uns goles que poderos ver no resumen en YouTube, que sobre todo os dous primeiros son uns auténticos chilazos, o segundo de falta pareceme unha obra de arte, e nada, aí sigue de primeira, aínda que con menos xa diferencia, o segundo é o que vai pinchar por aí ahora mismo a clasificación, Darío. Dademe un momentiño. Dixeches a porra, non? 0-1, non? Para o partido do domingo. Vale, pois aí a tedes. Cultural Leonesa 33 puntos, Real Sociedade B 28, Nasti de Tarragona tamén 28, gañando en extremis no minuto 94-95, cun gol bastante polémico, comentamos antes na previa contra o Zamora, Ponferradina 27, que tamén, a verdade hai que decir que o equipo de Javi Rey outro día tivo bastante sorte, porque logo tuvo moitísimas ocasións, polo menos para sacar un punto, e a verdade que a Ponferradina pois, supo aproveitar a súa e sacou os 3 puntos. Pechou playoff Baracaldo con 26 pola diferencia de goles, máis que pola diferencia de goles, que creo que son máis 7 os dous, non? Debe ser polos goles a favor anotados, pois está o Baracaldo e non estamos en postos de playoff. E aí estamos, sextos con 26 puntos, pero sen descuidarse do que hai abaixo, porque, como vedes, do quinto o 16º, que é o Real Unión de Irún, que ten 20 puntos, só os 6 puntiños, se te despistas, pois podes acabar aí abaixo. A verdade é que está preciosa a Liga. Sí, dende logo, tanto arriba como abaixo. Pois nada máis, Darío, isto foi todo por hoxe. A verdade é que foi un programa completiño. Sí, estuve entrei tarde, pero tamén paseino moi ben con Solar e nada, pois aí quedan todos o programa desta semana e veremos a ver o domingo se somos quen de sumar de novo de 3. Sería un broche de ouro para o ano 2024, sin duda. Sí, logo que para un ano, se non o máis histórico de toda a historia do Alenteiro, vale a redundancia, un dos máis importantes, dende logo. Tal cual, sí, dende logo que sí. Se cada hai que facer un programiña especial de fin de ano. Pódese negociar eso aí, pode ser un programa moito bon, aí co gran Carlos de Inglaterra directo. Algo distinto, algo así, o sea, como se dice, volver atrás no tempo, que non me sale, como un déjà vu, non? Un flashback. Deses primeiros programas, non? Un flashback deses primeiros programas. Hasta incluso podería retornar algún vello colaborador. Sí, que eu precisamente hoxe lle dixen a un que cando quixera que estaba máis que invitado e que pode volver cando queira. Así que o mellor hai que facer así un remix de Navidad e recordar vellos tempos. Exactamente, estaría ben.
Bueno, pois nada, queda aí o programa e nada, que nos vemos o domingo, se non é en Zamora, se igual é en algún bar vendo o partido, se non vémonos, como sempre, ao luns que ven ás 20:45, donde Milito. Na cantina. Gracias. Queremos romper moldes molestando a la prisa, derribando pretextos, construyendo sonrisas. Queremos ser el viento que cambie el firmamento. Yo seré tu milagro, tú serás mi santuario. Vamos a hacerlo lento, que no tenemos tiempo, que tus besos me saben cuando salen de dentro. Mis miedos quemaron al son de tu sonajero, que yo creo en quererte y tú no eres de carne y hueso. Saluden de frente a este contingente. Saluden de frente a su subconsciente.